Ok, hermanos, vamos a continuar entonces con la batalla espiritual. Esta es nuestra segunda parte de la batalla espiritual, de cómo luchar con poder. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Vimos en la primera parte de nuestra enseñanza acerca de la armadura de Dios. Estuvimos estudiando Efesios 6, del 10 al 13. Y lo que vivimos fue estudiamos lo que es la naturaleza de la batalla. Conocimos un poco acerca del líder de la potestad del aire, el diablo, y sus colaboradores de Satanás, ¿verdad? Vimos que eran los principados, los gobernadores y las potestades. Vimos sus habilidades, y para eso estudiamos la pregunta: ¿cuáles son algunas de sus acechanzas que se revelan en las Escrituras? Y vimos 16 de ellas. Entonces, ya conociendo la naturaleza de nuestra batalla, que es espiritual y no carnal, sino espiritual para destrucción de fortalezas, como dice la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a ver acerca de la armadura, la segunda parte. Y me va a corresponder enseñar allí del versículo 14 al 17. Y vamos a ver que el Señor nos ha dotado con un equipo de la armadura del creyente y nos va a enseñar cómo usarla. Vamos a ver sus 6 piezas de esa armadura y cómo usarla. Y es bien importante que nosotros pongamos atención a esto, así como un soldado en los Estados Unidos cuando se mete a servicio militar. De nada le sirve él tener puesta toda su armadura para la batalla si él no sabe cómo usar cada una de sus piezas, ¿verdad? El fusil, el cuchillo, el chaleco antibalas, todo eso que tiene que ver con su uniforme, ¿verdad? Lo mismo el policía. Tiene que ser entrenado. Entonces lo mismo el Señor quiere entrenarnos aquí con la palabra de Dios, de cómo usar cada una de estas piezas que el Señor ha dotado al creyente. Cuando subió a lo alto, Él nos dotó con todas estas cosas, hermanos, cuando recibimos el Espíritu Santo. Y ahora nos podemos nosotros vestir ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Entonces, por favor, hermano, para poder coger el sentido, puede leer nuevamente del versículo 10 hasta el versículo 17. Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por este día, tener la oportunidad de poder estudiar la armadura del creyente cristiano. Padre, ayúdanos a podernos equipar, Señor, para poder vestirnos de ella constantemente, para estar firmes, como estuvimos estudiando en la primera parte, Señor, para que Satanás no gane terreno sobre nosotros, Señor, sino para que podamos tomar de tu triunfo y de tu victoria, Señor, y la podamos aplicar apropiadamente para contrarrestar las acechanzas del diablo, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios y podamos entender cada una de estas 6 piezas de la armadura del creyente para que seamos equipados apropiadamente, Señor, para nuestros hogares, Señor, nuestros matrimonios, en la iglesia y en el sitio laboral, Señor, para que seamos de buen testimonio a este mundo y para que las personas puedan ver que el Padre te ha enviado a este mundo para salvarnos, Señor. Y para que nuestro testimonio no solamente sea de palabras, sino de verificación por medio de las obras que nosotros hagamos, Señor, que muestren claramente que son las obras de Cristo, Señor. Te pido, Padre, que tú me ayudes con el poder de tu palabra, Señor, a poder presentar esta parte de la armadura en el poder de tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vemos claramente en el versículo 13, nos dice allí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar ¿qué?
firmes. Hasta ahí hemos llegado y bien importante que nosotros entendamos eso, hermanos, porque realmente Dios nos manda a tomar nuestras armas y a resistir el diablo. Tenemos que tener nuestras armas puestas y por eso tenemos que entender qué es la armadura que Dios nos ha dado. Pero antes de eso tenemos que nosotros entender quién está de nuestro lado, quién está con nosotros. ¿Se acuerdan la historia de Josué? Josué y Caleb y todos los de 20 para abajo entraron ¿a qué? A conquistar la tierra de Canaán, ¿cierto? A tomar posesión de sus posesiones, porque el resto del pueblo murmuró y murieron en el desierto, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa, hermano? No todo creyente toma posesión de sus posesiones. ¿Y sabe por qué? Porque no se da cuenta quién está con él. Y cuando no sabe quién está con él, no toma posesión de las promesas que Dios le ha dado para vivir por fe en el tiempo presente y batallar como debe ser en la batalla. Pues ¿qué pasó cuando en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, nos dice la palabra de Dios que el príncipe del ejército de Jehová estaba ¿con quién? Con Josué. Con Josué. Y es bonito ver eso allí, porque si usted va a la Biblia, allí en Josué capítulo 5, versículo 13, nos dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y él se dio cuenta entonces quién estaba con él. ¿Y era qué? Era el príncipe de los ejércitos de Jehová. El Señor mismo estaba con él. ¿Y qué nos dice la palabra ahora en el Nuevo Testamento, hermanos? Nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Nosotros no luchamos para la victoria, sino desde la victoria. Y entonces procedemos al versículo 14. Efesios 6:14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos o cintura con la verdad. Estad firmes. Esto es un imperativo activo aoristo. El imperativo aoristo denota una gran urgencia de hacer esto ahora. La voz activa significa que tomamos nuestra posición voluntariamente. Después de decirles a sus lectores que se pusieran toda la armadura de Dios, Pablo describió cada pieza individual de esta armadura en detalle y vamos a ver cada una de ellas. Por lo menos aquí nos dice la primera, ceñidos vuestros lomos o cintura con la verdad. Aquí vemos la primera pieza de la armadura del creyente y es el cinto de la verdad. El cinto de la verdad simbolizaba en la armadura del soldado romano, simbolizaba la correa, ¿verdad? O el cinto. Ahí era donde tenía toda la armadura junta y tenía que tenerla bien ceñida hacia sí mismo para poder ¿qué? Tener todos los instrumentos a la mano, la espada y otros instrumentos que podía él usar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que el cinto está que simbolizando aquí la verdad. Y nos dice aquí, ceñidos los lomos o la cintura con la verdad. Es otra forma de decir que te pongas el cinturón de la verdad. La primera pieza de la armadura que se ponía un soldado era su cinto. Dado que el cinturón era fundamental, el cinturón necesitaba estar firmemente sujetado en el lugar correcto. En Estados Unidos los policías tienen el cinturón y en el cinturón tienen las esposas, aunque tienen la pistola, también tienen otra arma que es simplemente para paralizar a la persona y que caiga. Y así sucesivamente tienen una cantidad de cosas, también tienen para poner el radioteléfono, tiene todo en el cinturón. Entonces era bien importante también para el soldado romano tener aquí el cinturón en donde ponía su espada y podía desenvainarla rápidamente y tenerla a la mano. Y tenía que tenerlo ajustado para que no se cayera, ¿verdad? Entonces, necesariamente la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ceñirnos con la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Estamos en una batalla espiritual. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que ceñirnos con la verdad del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? La verdad de la palabra de Dios. Primera de Juan 4:4, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Mire allí, Primera de Juan 4:4, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Y en el contexto está hablando que muchos anticristos han salido por el mundo y el espíritu del anticristo ya está en el mundo desde ese tiempo, ¿verdad? Y que un día se va a revelar en el mundo en la persona de el anticristo, ¿verdad? Pero eso va a ser durante la tribulación mundial. Nosotros ya vamos a estar en el cielo con el Señor. Pero por ahora dice la palabra de Dios que el espíritu del anticristo ya está en este mundo. Y hay muchos que vienen y dicen que Jesucristo no vino en carne, hemos dicho, niegan al Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios aquí: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con quién, con vosotros, que el que está en el mundo. El mundo está siendo manipulado y, como vimos, los pensamientos cambiados de todas estas personas que niegan al Señor Jesucristo. De la misma manera, la primera y más importante pieza de la armadura vestida por un soldado creyente es el cinturón de la verdad. La espada está unida a esta importante abrazadera. La verdad es fundamental en nuestra lucha contra las fuerzas malignas de Satanás. 1 Timoteo 1, del 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Naufragaron en cuanto a la fe qué? Algunos. Porque hay algunos que se van a naufragar en cuanto a la fe. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es posible, hermano, que un creyente se desvíe de la fe. ¿Por qué? Porque escucha espíritus mentirosos y doctrinas de demonios y apartarán su oído, como dice la palabra de Dios, escuchando que espíritus de demonios. Hay creyentes que se apartan, ¿verdad? Se apartan de la verdad. La verdad es esencial para nosotros poder batallar en la batalla espiritual. Primero, sabemos que la palabra de Dios es la única fuente fiable de la verdad. Necesitamos basar nuestras vidas en lo que Él dice. La verdad de la palabra de Dios nos santifica, nos aparta, nos prepara y nos entrena para la batalla espiritual. Sin la verdad de la palabra de Dios no podemos crecer y no podemos esperar tener la victoria. Fue allí donde Eva perdió la batalla con Satanás, ¿verdad? Cuando fue tentada en el jardín del Edén junto con Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de creer lo que la palabra de Dios decía, creyeron la mentira. Creyeron la mentira. Y lo mismo hoy en día, muchos hermanos en la fe se desvían porque le hacen más caso a sus sentimientos y a las mentiras de Satanás y doctrinas de demonios que lo que dice la palabra de Dios. En Juan 17:17 Jesús oró al Padre por todos los creyentes y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria se encuentra en la palabra de Dios. Las escrituras no están desactualizadas, son tan aplicables a nuestra vida hoy como fueron cuando fueron escritas. Salmos 19:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien. ¿Y Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. También el Señor le dijo a unos que recientemente habían creído en Él, unos judíos, les dice a ellos: si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Libres de qué? De la mentira. Y le está hablando a creyentes, hermanos. No todo creyente está siendo libre de la mentira por el hecho de que no está tomando a Dios y su palabra seriamente. Es bien importante eso. Jesús mostró su ejemplo claramente cuando fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por Satanás. ¿Cómo Él venció a Satanás? Por medio de la palabra de Dios. En todo lo que Adán y Eva fallaron, Jesucristo triunfó. ¿Sí? Es increíble ver eso, hermanos. Jesús no se dejó llevar por los sentimientos o por sus necesidades físicas, sino que se dejó guiar por la palabra de Dios. Y eso es bien importante en nosotros, que debemos de hacer lo mismo. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 nos habla de lo eficiente y suficiente que es la palabra de Dios para nuestra batalla espiritual. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el obrero de Dios sea preparado, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:3 y 3:18. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos de crecer en gracia y en el conocimiento de Dios, así como Jesús era lleno de gracia y de verdad. La verdad y la gracia van de la mano, hermanos. No hay un buen entendimiento de la gracia de Dios a no ser que usted crezca en la verdad de la palabra de Dios. La verdad es la que nos hace libres, la verdad es la que nos enseña a nosotros que la gracia de Dios para qué apareció este mundo, ¿verdad? Vamos ahí, por favor, en Tito. Vamos a Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2, versículo 11 y al versículo 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a qué? A todos los hombres, enseñándonos o disciplinándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. No hay manera que el creyente viva sobria, justa y piadosamente a no ser que sea enseñado por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdad de Dios, junto con la gracia, es que nos hace nosotros ser unos cristianos victoriosos. El cinto de la verdad es tan importante, hermano, para que podamos nosotros vivir por gracia y no bajo la ley, como los gálatas que se estaban volviendo a la ley, ¿verdad? O una vida de libertinaje, como estaban viviendo la iglesia en Corinto. Ambos extremos están mal. Debemos de vivir teniendo como centro de nuestra verdad el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad. Puesto que muchos de los ataques de Satanás son a través del engaño, necesitamos estar vestidos y listos con la verdad a fin de discernir cualquier tipo de mentira. Isaías 59 del 15 al 20. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Yo veo muy claramente que durante la edad milenaria finalmente la verdad va a triunfar y el Mesías va a reinar por 1000 años con nosotros y luego en el estado eterno, ¿verdad? Ahora, por favor, lea Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Te muestra muy claramente lo que pasará durante la edad milenaria. Por favor, 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y cuándo va a ser eso, hermano? Pues a nosotros cuando venga en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y luego nosotros manifestaremos con Él la manifestación de los hijos de Dios cuando vengamos por segunda vez a la tierra con Él desde el cielo para la batalla de Armagedón, ¿verdad? Pablo advirtió a Timoteo que evitara las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 1 Timoteo 6:20. La sabiduría del mundo es vacía y falsa, conduce a la impiedad y a la muerte. Debemos de tener en cuenta eso, hermanos, que las filosofías del mundo van en contra de lo que dice la palabra de Dios. El mundo te dice no hay Dios, hay una gran explosión y se van por a los orígenes sin Dios y caen en la necedad, porque la palabra de Dios dice el necio en su corazón no hay Dios. Amén. Nos hacen creer que en contra de las leyes físicas, que eso es ciencia lo que están enseñando ellos, cuando la palabra de Dios nos dice, la ciencia dice, la física dice básicamente que no puede haber efectos sin causa, ¿verdad? Pero obviamente ellos no quieren reconocer que hay una causa para todo efecto. Y la causa de la existencia de todo cuanto existe es Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
El espacio, la materia y el tiempo lo creó Dios en el primer versículo de la Biblia. Y luego dice la palabra de Dios, y hágase la luz, y la luz se hizo. Ahí está la energía. Entonces claramente nos muestra de que Dios es la causa de toda existencia, mientras ellos no tienen una causa para esa gran explosión, ¿verdad? Gloria a Dios. La palabra de Dios lo dice claramente, que Él es Dios sobre toda la tierra, Él es el creador. Ahora, hermanos, también la inmoralidad de este mundo nos quiere enseñar a nosotros lo que está en contra de la verdad de la palabra de Dios, en contra del matrimonio, en contra de cómo criar los hijos, cómo disciplinarlos también. Todo eso, hermano, hay una filosofía que nos quiere cambiar nuestra manera de pensar. Miren lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Y no según qué? No según Cristo. 1 Timoteo 1, del 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora, ¿verdad? Los currículos de Estados Unidos quieren meter el currículo de la cosa esta del género, ¿verdad? Básicamente de lo que es el homosexualismo como algo natural, como otra opción para las personas, ¿verdad? Desarrollar en los niños esa mentalidad perversa, hermanos. Todo eso es del espíritu de Satanás, que quiere cambiar lo natural por lo que está en contra de naturaleza, como dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Ahora léame por favor 2 Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces vemos muy claramente que esto es lo que nosotros debemos de luchar, es por la verdad. Y Dios nos ha dado el cinturón, quiere decir el cinto, y eso representa entonces la verdad de la palabra de Dios. La cultura contemporánea eleva las emociones y los sentimientos por encima de la verdad. Este es un engaño del diablo. Las emociones son inestables y poco fiables. Basar tu vida en cómo te sientes casi con toda seguridad garantiza la derrota. La verdad, no las emociones poco fiables, es lo que nos hace libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es objetiva y la verdad se reveló en el Evangelio de Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, quien nos resucitó entre los muertos espiritualmente hablando, porque Él se levantó entre los muertos, traspasó las barreras de la vida y la muerte, hermanos, y Él es el único que tiene la verdad absoluta y es verificable por medio de las Escrituras y por medio del testimonio de muchas personas. En segundo lugar, nuestros pensamientos deben estar basados en lo que es verdadero, no en lo imaginario. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. En esto pensad. Acordémonos que estuvimos estudiando acerca de 2 de Corintios, que Pablo decía que él temía que los corintios habían sido engañados, así como Eva, que fue engañada porque Satanás le hizo que se apoyara ¿en quién? En sus propias emociones, en lugar de la palabra de Dios, la verdad. El hecho es que sin siquiera darnos cuenta, a menudo nos encontramos pensando pensamientos falsos. Imaginamos lo que los demás están pensando o nos preocupamos por sucesos futuros que podrían o no ocurrir. Cuando presumes, especulas, imaginas o te preocupas, no estás andando en la verdad, no estás andando en la verdad. Debemos de pensar en lo que es verdadero. Yo no sé por qué hay personas que dicen: ay, va a venir el fin del mundo, y si va a ocurrir una tercera guerra mundial, ¿qué va a ocurrir? Hermano, nosotros sabemos cómo va a ser el fin del mundo, está escrito aquí en la profecía. No deseche las profecías, hermanos. Está escrito aquí, la palabra de Dios es verdad. Dios se ha mostrado ser fiable cumpliendo las profecías de su primera venida. ¿Cuánto no más fiable va a ser cumpliendo las profecías de su segunda venida? Amén. Mateo 6:25, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 1 Corintios 2:11 y Filipenses 4:6. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es importante la oración en toda esta batalla espiritual, porque necesitamos que de la fortaleza espiritual del Señor Jesucristo. Dios también quiere que seamos veraces acerca de nosotros mismos. En el Salmo 51:6, el rey David escribió que Dios ama la verdad en lo íntimo, en nuestra comunión diaria. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, o no estamos practicando la verdad. Cuando no somos sinceros acerca de nosotros mismos, no tenemos comunión con Dios. Y cuando no tenemos comunión con Dios, estamos vulnerables ¿a qué? A las acechanzas del maligno, a que cambie nuestra manera de pensar. Solo Dios conoce la verdad objetiva acerca de todo, incluyendo nuestros propios motivos, los motivos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y los sucesos futuros. Cuando mantenemos nuestros pensamientos enfocados en Él y su palabra, evitaremos las fabricaciones de nuestra propia imaginación. Salmos 139 del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Muy bien, Jeremías 17 del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces no te apoyes en lo que diga tu corazón, apóyate en lo que dice la palabra de Dios. Es bien importante la verdad. 1 Corintios 4 del 3 al 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Tampoco debemos dejarnos desanimar por los eventos futuros, porque sabemos muy bien que la palabra de Dios nos ha dado la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la aparición de Él en el rapto de la iglesia. Cada vez que el Señor habla del rapto de la iglesia, dice: animaos unos con otros con estas palabras. Amén. Y es bueno que nosotros miremos que es la verdad de Dios la que nos debe animar, no lo que sentimos en nuestro corazón por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la primera pieza de la armadura del creyente es, ¿qué, hermano? El cinto de la verdad absoluta, objetiva de la palabra de Dios. La segunda pieza de la armadura del creyente es la coraza de justicia. Y por eso dice: estad pues firmes, vestidos con la coraza de justicia. El soldado romano sujetaba firmemente su coraza a su cuerpo. Como creyentes solo podemos permanecer bien protegidos contra los ataques del enemigo cuando tenemos nuestra coraza de justicia firmemente asegurada. Y la coraza de justicia se la ponían aquí sobre el pecho, ¿verdad? Y acá también sobre la espalda, aquí. Y el cinto lo amarraba junto. Entonces, la coraza de justicia, dice aquí Romanos 8:33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando estamos seguros de la plena aceptación de Dios debido a la justicia imputada de Cristo, nuestros corazones, mentes descansan tranquilos, salvaguardados de los dardos volantes de la duda y de las flechas de la inseguridad. Por eso necesitamos nosotros, ¿qué? Hermanos, necesitamos estar seguros en quién hemos creído, dice la palabra de Dios. Él es poderoso para preservarnos para aquel día, dice la palabra. Entonces vemos claramente que nosotros, la justicia de Cristo se nos ha sido imputada a nuestra cuenta. La salvación ha sido suficiente en la obra consumada de Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. El Evangelio, cuando usted pone su confianza en la obra consumada de Cristo únicamente, usted es salvo por la sola fe en la obra de Cristo solamente.
Cuando nos damos cuenta de que tenemos la justicia imputada de Cristo, nuestros corazones gozan de paz y descanso. ¿Por qué? Porque Él dijo en la cruz, consumado es. Y esa justicia se nos ha sido declarada o se nos ha sido imputada para nosotros a nuestra cuenta. Como dice la palabra de Dios, el que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Claramente, ¿no? En 1 Corintios 1, del 30 al 31, Pablo declaró, mas por Él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Gloríese en el Señor. Y toda persona que está adorando al Señor y está glorificando al Señor y está seguro de todo lo que tiene en Cristo, hermanos, va entonces a tener una buena coraza de justicia, y los dardos de la duda, del maligno, no van a hacerle ningún daño. El deseo del apóstol Pablo era que todos los creyentes conocieran las riquezas del misterio de Cristo. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, cuando estudiamos Colosenses 1:27. Los efectos de nuestra justicia imputada están destinados a ser experimentados diariamente a lo largo de nuestras vidas. Mire que por lo menos Pablo, ¿cómo consideraba él el vivir hoy? Por favor, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él no se apoyaba en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo que le fue imputada. Él consideraba que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y se consideraba a él muerto al pecado y vivo para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Colosenses 1, del 27 al 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces vemos claramente que dependemos de Jesús, que nos va a presentar perfecto a todo aquel que ha puesto su fe en Él. Efesios 6:15a, y calzado los pies, el calzado adecuado es vital para la capacidad del soldado de mantenerse firme en la batalla. Hemos visto la primera pieza, que es, ¿qué, hermanos? Es el cinto de la verdad. La segunda pieza es de la armadura del creyente, es la coraza de justicia. Y ahora vamos a ver la tercera, el calzado del evangelio, hermanos. El calzado del evangelio. Qué glorioso que Dios nos ha hecho partícipes del ministerio de la reconciliación, que Dios está rogando por medio de nosotros al mundo, reconciliados con Dios. Amén. Dios está usando vasos frágiles de barro para manifestar su gloria. Dios no tiene otro testimonio aparte de su palabra que vasos frágiles como nosotros. Nosotros somos el testimonio vivo, no de la ley escrita por tinta, sino por el Espíritu Santo. Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Y nosotros entonces tenemos la oportunidad de participar de ese ministerio de la reconciliación. Y por eso nos dice ahí, calzados los pies con el apresto del evangelio. En la época de Pablo, los soldados vestían sandalias. Estas sandalias a menudo tenían clavos o tacos metálicos en las suelas que facilitaban el permanecer inamovibles en el tiempo de conflicto, para darle firmeza y para no ceder terreno al enemigo. Lo mismo nosotros, hermanos, cuando llevamos el apresto del evangelio, cuando nos calzamos con la palabra de Dios y salimos a anunciar el evangelio de Cristo, hermanos, estamos realmente siendo firmes y estamos ganando terreno. ¿Sobre quién? Sobre el enemigo. Era importante para un soldado el llevar sus sandalias puestas y cuidadosamente atadas antes de la llegada del enemigo. Ellos amarraban sus sandalias bien fuertemente y ellas tenían taches o tacos para que pudieran estar firmes y les diera buena firmeza cuando estuviera en el campo de batalla. Efesios 6:15b, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Como creyentes necesitamos tener nuestros pies espirituales preparados y listos para compartir el mensaje de las buenas nuevas.
Nosotros tenemos la solución para la paz en el mundo. No espere usted de los gobiernos alcanzar la paz. Es más, la palabra de Dios nos dice que en el futuro dirán paz y seguridad y vendrá sobre ellos que destrucción repentina. El anticristo va a engañar al mundo entero, ¿verdad? La paz no viene a través de los gobiernos humanos. Satanás va a tratar de dar una paz falsa por 7 años durante la tribulación mundial, la semana 70 de Daniel. La paz viene mediante la cruz de Cristo. Y tú y yo tenemos el apresto del Evangelio y hemos de calzarnos los pies para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos quién le puede traer paz a las personas en este mundo y es el Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5 del 1 al 2, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz viene para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su muerte y resurrección puede dar a la gente el perdón de pecados. Pueden tener paz para con Dios. Pueden tener reconciliación. 1 Corintios 15, del 3 al 4 nos dice el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos muy claramente que el Evangelio es el mensaje de Dios verificado conforme a las Escrituras, como fue profetizado, que Cristo murió hace 2000 años por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Es un mensaje histórico que dio la humanidad en antes y después de Jesucristo, y lo hizo por ti y por mí para que podamos obtener paz. Y todo aquel que pone su fe, su confianza en la obra consumada de Cristo, su muerte y resurrección, tiene vida eterna y perdón de pecados. Pasa de muerte a vida espiritual. Pasa del dominio de Satanás al dominio de Dios. El Evangelio es el mensaje de la vida eterna a todo aquel que cree. Dios quiso que el mensaje del Evangelio fuera difundido. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo irán si no tiene quien les predique? Dice la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha encomendado este precioso ministerio de la reconciliación, como decía inicialmente. Nosotros tenemos la solución para que las personas puedan tener paz para con Dios. Entonces vemos claramente, veamos por lo menos lo que dice Romanos 1, el 16 al 17, y veamos que es el poder de Dios para salvación, el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el Evangelio de Cristo, en la cruz. Ahí es donde entonces el poder de Dios actúa para los que creen. Amén. Puede transformar las vidas. Por favor, 2 Corintios 2, del 14 al 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces somos olor grato al Señor cuando llevamos el Evangelio a toda costa, hermanos. Amén. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muy bien. ¿Estás entrenado y listo como un buen soldado para difundir las buenas nuevas de la paz? Buena pregunta, ¿verdad? En 1 Pedro 3:15, Pedro declaró: sino santificar a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa o apología con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces mire bien que nosotros entonces tenemos el apresto del Evangelio, calzando las sandalias
Y nos dice de qué forma lo debemos de hacer. Primero, santificando a Dios el Señor en nuestros corazones. Quiere decir, apartándonos nosotros hacia Él, considerándonos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios allí, y está siempre preparado para presentar defensa. Primero, nuestra comunión nos va a ayudar a nosotros para poder presentar defensa. Dice allí, con mansedumbre y reverencia, quiere decir de la manera como Cristo lo haría, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando nosotros santificamos al Señor en nuestros corazones, la gente va a ver algo en nosotros, va a haber respuestas y esperanza. Respuestas y esperanza. Pablo les dijo a los creyentes filipenses que se mantuvieran firmes y no se alarmaran por los adversarios del Evangelio, porque vamos a tener oposición. El espíritu de Satanás mueve al mundo incrédulo, religioso, en contra nuestra también, y al mundo ateo también. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Filipenses 1, el 27 al 28. ¿Te estás dejando intimidar por los que se oponen? ¿Prefieres más bien callar el Evangelio? Supuestamente para que no haya disensión o para que no haya controversia. No, hermano, estás cediéndole así terreno al enemigo. ¿Qué dice Efesios 6, 16? Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vimos que la primera pieza de la armadura del creyente era el cinto, la segunda pieza de la armadura es la coraza de justicia, la tercera el calzado del evangelio, y aquí vemos la cuarta pieza del escudo de la fe. Y dice aquí, en adición a otras piezas de la armadura mencionada hasta ahora, Pablo animó a los creyentes de Efesios a tomar la fe como un escudo contra los ataques del enemigo. Así fue, por medio de la fe, que nos dice el libro de Hebreos, que Josué y Caleb y todos los de 20 para abajo conquistaron reinos y tumbaron los muros de Jericó. Tomaron posesión de sus posesiones. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios, que Jehová les había dicho, yo les he entregado la tierra. Lo mismo nosotros, hermanos, hemos tomado nosotros a Dios por su palabra, que Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de tomar el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos del fuego del maligno. Leamos Salmos 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En tu palabra he esperado. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos? Vamos allí, por favor. Hebreos capítulo 11 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. ¿Quieres alcanzar buen testimonio delante del Señor como creyente? Debes de caminar por la fe, así como lo hizo los antiguos, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios, nos da el ejemplo de Abel, nos da el ejemplo de Enoc, nos da el ejemplo de Noé. Hombres que no solamente fueron justificados por la fe y fueron salvos eternamente por poner su fe en el futuro Mesías, sino hombres que caminaron por la fe y aún condenaron al mundo, como Noé, salvando a su familia, creyéndole a Dios, edificando el arca, ¿verdad? Hermanos, eran hombres que no solamente tenían vida eterna, sino que experimentaron la vida eterna aquí y ahora. Es usted uno de ellos, hermanos. Es necesario que nosotros gocemos la vida eterna aquí y ahora. Como dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y para eso debemos de tomar a Dios por su palabra. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tomar a Dios por su palabra. ¿Y qué provoca eso en nuestras vidas, hermanos? Provoca que nuestra fe sea galardonada. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 6 de Hebreos 11, nos dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El único que puede agradar a Dios es el creyente. Y cuando tú no estás caminando por fe, no le estás agradando. Pero mire que si caminas por fe, mira que sí le agradas, porque mira lo que dice,
Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él galardona tu fe. Amén. Qué bueno. El escudo de la fe aquí es solo tan bueno como nuestra comprensión de la verdad. Sí, la verdad y la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que mi palabra es verdad. Por lo tanto, hermanos, si tú no te aferras de la verdad, obviamente no vas a tener un buen escudo de la fe. Tú tienes que conocer a tu Señor íntimamente, en comunión. Así como tenía Josué y se le presentó allí el jefe de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y supo quién estaba con él. Y se armó de valentía, de denuedo, para conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Lo mismo nosotros, hermanos, espiritualmente en la batalla, tenemos triunfo diariamente si sabemos quién está con nosotros por medio de la fe. Entonces, dice aquí, el escudo de la fe, aquí es solo tan bueno como nuestra comprensión de la verdad. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nuestra fe no está basada en la verdad de la palabra de Dios, es inútil. El recibir la protección del escudo de la fe requiere el conocer la verdad y manejarla con firmeza. Colosenses 2, del 2 al 5. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. También nos dice el apóstol Juan, hermanos, que el que teme no se ha perfeccionado en la fe. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque no se ha perfeccionado en el amor. Porque donde está el amor de Dios, en comunión nosotros con Él, quita todo temor. ¿Cuánto cristiano está atemorizado por ahí? Todo el tiempo atemorizado. Ay, ¿qué va a suceder, no? ¿Y qué me va a pasar? Pero hermanos, eso es falta de creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Necesitamos madurar en su amor, crecer en su amor, el tener la seguridad, hermanos. Y cómo por medio de la palabra de Dios, de que pues obviamente si no tienes seguridad en la palabra de Dios, no la conoces bien, no estás conociendo bien a tu Señor en medio de tus tribulaciones, en medio de tus pruebas, pues ¿qué va a pasar, hermano? No vas a tener fe a dónde agarrar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando los misiles de fuego del maligno se presentan en nuestro camino, es nuestra fe en la verdad de la palabra de Dios lo que los detiene y los extingue. Jesús ejemplificó esto en sus momentos de tentación cuando repeló a Satanás al recordar la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se imagina usted que hubiera respondido Eva si hubiera respondido similarmente? ¿Verdad? Dios dijo que no comiéramos de este árbol, o sea que a Dios obedezco, ¿verdad? Pero no, dejó llevarse por sus sentimientos. Y sus sentimientos fueron engañados, dice la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que pasa es que el creyente no está viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios diariamente, y ese es un gran problema, hermano. No espere tener una fe firme. Efesios 6:17a nos habla de la siguiente pieza, la quinta pieza, que es el yelmo de la salvación. Este mandato nos sugiere que los destinatarios de esta carta de Efesios fueron incrédulos, que necesitaban ser salvados. Pablo escribió estas palabras a los creyentes, como vimos en Efesios 1:1. Nos dice, y tomad el yelmo de la salvación, quiere decir el casco. Imagínense cuando un soldado romano iba sin su protección de casco, utilizaban unos cascos como de cobre o de metal para la protección de los dardos o de las flechas que venían en su camino. Usaban el escudo un escudo como forrado también con cuero, y podía básicamente los dardos los podía detener, pero también si algún dardo le llegaba y le daba en la cabeza,
no haya ningún problema porque el casco estaba allí, ¿verdad? El yelmo. Lo mismo nosotros debemos de proteger ¿qué? Nuestros pensamientos, el yelmo de la salvación. Nuestros pensamientos son bien importantes. Efesios 1:1 nos muestra que le está hablando a creyentes y no que no estaban salvos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces aquí vemos el yelmo de la salvación como la quinta pieza de la armadura de Dios que Dios nos ha dado. Primera Tesalonicenses 5:8 nos dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como ¿qué? Como el yelmo. El conocimiento de esta verdad, y el contexto está hablando del rapto de la iglesia. Que nosotros ya no somos de ¿qué? Que nosotros somos del día, podemos ser sobrios y nos podemos vestir de la coraza de fe, que ya la vimos, y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Consolándose unos a otros con estas palabras, que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos en Cristo gritarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, estaremos juntamente con ellos en el aire. Hermanos, eso nos debe traer consolación, que ni la muerte misma nos puede separar, así nos maten a nuestros seres queridos, vamos a estar juntamente con ellos en el aire, amén. Y un día vamos a ser transformados y estaremos con ellos. ¿Tiene usted esos pensamientos y le ayudan esos pensamientos a que usted tenga su mente centrada en la palabra de Dios, hermanos? Espero que así sea, porque entonces va a estar apto para la batalla. Una cabeza descubierta en la batalla es un objeto vulnerable. Un buen golpe te elimina. Nuestro enemigo busca golpearnos en nuestras vulnerabilidades. Una de las principales vulnerabilidades que podemos tener es la duda sobre nuestra salvación. Los creyentes que dudan de su salvación se desaniman fácilmente y algunos incluso quieren renunciar por completo. Satanás le gusta que uno dude. ¿Quiere que le compruebe que eso es cierto? La primera tentación de Jesús: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Le quería hacer dudar lo que él era, hermanos, ¿verdad? Lo mismo, hermano, nos pasa al creyente. Satanás quiere hacernos dudar quiénes somos, y los que dudan y no realmente no se dan cuenta, no tienen firme su fe, el Satanás los hace dudar de su fe y les hace pensar que ya perdieron su salvación, o los pone bajo obras, los pone bajo la ley, y viven una vida frustrada y vencida. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos, hermanos. Necesitamos nosotros realmente afianzarnos de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, estar seguro en quién hemos creído, hermanos, y que el Señor sea renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. La batalla es constante. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones, para que no gane ventaja sobre nosotros, para que no gane terreno, porque si nos pone la duda en cuanto a nuestra salvación, hermanos, imagínense, ahí sí, quedamos nosotros. Tú no pierdes tu salvación si por la fe fuiste salvo, pusiste tu fe en la obra consumada de Cristo. ¿Y quién es Él, verdad? Eres salvo, pero Satanás te puede poner a dudar. Te puede desanimar de tal manera. Y si te desanima a ti como esposo, imagínate pues, supuestamente tú eres el líder de la casa, ¿verdad? Si te desanima a ti como esposa, imagínate también cómo iría el matrimonio. Si te desanima a ti como pastor, ¿qué va a pasar, verdad? O como miembro de iglesia. Por eso es necesario que nosotros estemos seguros de la seguridad de la salvación, ¿verdad? La seguridad de la salvación que Cristo nos da. Porque ¿cómo sé yo que estoy seguro en Cristo Jesús? ¿Cómo sé que estoy salvo? Por dos cosas. Una, por su infalible promesa, dice la palabra de Dios. Y esta es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna, dice la palabra. ¿Sí? Y otra, porque hemos puesto nuestra confianza en la obra consumada de Cristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección, hermano. Si usted tiene su fe puesta en esas cosas, hermanos, va a estar firme en la batalla espiritual.
Porque no es lo que usted hizo lo que lo define si es salvo o no. Es lo que Cristo consumó en la cruz por sus pecados y resucitó entre los muertos. Amén. Y Él no solamente fue propicio por los pecados cuando usted no era salvo, sino también fue propicio por nuestros pecados aún siendo salvos. Sea, hermanos, si se siente que cometió el primer pecado y que ya está condenado, mentiras es, hermanos. ¿Sí? Por eso dice la primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. El mismo sacrificio que hizo una vez por todas es suficiente por el pecado que usted comete como creyente. Así que ánimo, hermanos, y camine para adelante en el Señor Jesucristo. Amén. Por favor, lee 11:3, 2 Corintios 2, 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quizás alguno dice, pero pastor, no me siento salvo. Son sentimientos del momento. Pero lo que define la verdad fue la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando usted se apropió por la fe en Él. Cuando puso su fe en la obra consumada, Dios le ha hecho justicia de Dios en Él por medio de que Él le imputó su justicia a su cuenta. ¿Y quién condenará a los escogidos de Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia? ¿Enfermedad? Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Llénese su mente de esa verdad, hermanos, y va a ver cómo usted, el Señor, le devuelve nuevamente esa seguridad que tenía antes. Comienza a sentir que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios porque está acompañando con la verdad. Comienza usted a adorar al Señor en espíritu y en verdad, y usted se da cuenta que usted es hijo de Dios, no por lo que estaba sintiendo, sino por la verdad de la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Buscando a quién? A quien devorar. Mire lo que dice Judas, por favor. Vamos a Judas capítulo 1, solamente tiene un capítulo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios allí? En el versículo 21. Dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire lo que dice el versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Quiénes son los que dudan, hermano? Los creyentes. Convencerlos. ¿Y cómo los podemos convencer? Con la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Mostrándole el Salvador en el cual ellos pusieron su fe inicial para ser salvos. Dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Obviamente el mundo inconverso. Pero dice: a los que dudan, convencerlos, a los creyentes. El dudar nos hace un blanco de Satanás. Esta es la razón por la que necesitamos el yelmo, el casco de la salvación, el conocimiento firme de nuestra salvación para proteger constantemente nuestras mentes, para que podamos estar seguros. Es como un niño que crece sin un padre, crece inseguro, o con un niño que crece con un padre que de vez en cuando está con él o pasa tiempo con él, crece inseguro. Pero cuando él pasa tiempo con su padre y su padre le dedica tiempo a él, ¿qué pasa? Crece con una seguridad que hasta le cuenta a los otros niños: mi papá hace esto por mí, mi papá me va a dar una bicicleta, y yo lo tomo por seguro que me da una bicicleta porque él, cuando habla, cuando me promete algo, lo cumple. Yo era así, hermano. Mi papá me dijo: yo le voy a dar una bicicleta en Navidad. Estábamos apenas en noviembre. Yo le decía a los demás niños por ahí: mi papá me dará una bicicleta. Yo estaba seguro, convencido, porque la relación que tenía con él, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener esa seguridad. ¿Y cómo? Poniéndonos el casco, los pensamientos de la palabra de Dios, renovando nuestra mente con la palabra de Dios, presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que nuestro sacrificio, nuestro culto racional. Mire que tiene que ver con la razón, ¿verdad? Racional. No conformándonos a este mundo, sino que transformando nuestra mente con la palabra de Dios. En momentos de guerra espiritual debemos ponernos el casco de la salvación. Hacemos esto recordando las escrituras que nos aseguran la salvación.
recordando las escrituras que nos aseguran la salvación. Sabe que el enemigo en un campo de batalla, como en la batalla de Afganistán, cuando yo tenía un amigo que me contaba acerca de amigos que habían estado en la batalla de Afganistán, y resulta de que mi amigo era capellán o como pastor dentro del ejército norteamericano, y el talibán lo que hacía junto con el Al-Qaeda para desanimar a los soldados, ¿sabe qué hacían? Al primero que mataban era al capellán, al líder espiritual, para desanimarlos, ¿verdad? Lo mismo pasa muchas veces con nosotros, hermanos. A veces ponemos nuestra fe, y como creyentes ponemos nuestra fe en un líder, y el líder cae, o le pasa algo al líder, ¿y qué pasa? Nos desanimamos, ¿verdad? Pero no debe ser así. Nuestro líder es Jesucristo. A Él es que debemos de seguir. De Él es que nos debemos tener firme nuestro pensamiento. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Debemos ponernos el casco de la salvación, el yelmo, recordando las escrituras que nos aseguran la salvación. Juan 3, del 15 al 16, por favor. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Muy bien. Juan 10, 28 al 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y no perecerán jamás, nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. ¡Nadie! Esas palabras te dan seguridad de que no importa lo que hayas hecho como creyente, nadie te podrá arrebatar la vida eterna, hermanos. Porque fue un regalo, un don gratuito. Y Dios, dice la palabra de Dios, que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir, son sin reversa. Amén. Gloria a Dios. Por favor, lea Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oh, para alcanzar, dice, lo da por hecho. La salvación que ha de manifestarse en el tiempo postrero, hablando de que nuestra futura glorificación, el rapto. O sea que todo creyente que puso su fe en Cristo la alcanzará. Amén. Y primera de Juan 5, del 11 al 12. Es muy bueno este versículo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, para tener la vida, tú tienes que tener al Hijo de Dios, haber creído en el Evangelio y quién es Él, ¿verdad? Su muerte por sus pecados y resurrección, cuando pusiste tu fe en Él. Muy bien. Efesios 6, 17b. Aquí vamos a ver la sexta y última pieza de la armadura del creyente, y es la espada del Espíritu. Nos dice allí, Efesios 6, 17b, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De todas las piezas de la armadura que hemos observado hasta este punto, la espada del Espíritu es la primera dada con el propósito específico de atacar. Esta es la espada nuestra. Todas las demás piezas de la armadura hasta aquí, las 5 primeras, tienen que ver en cuanto a nuestra defensa, para que el enemigo no gane terreno. Pero esta es para que nosotros vayamos a la ofensiva. Amén. El soldado romano tenía la espada para ir a la ofensiva. Entonces vemos aquí que de todas estas piezas de la armadura que hemos observado hasta este punto, la espada del Espíritu es la primera dada con ese propósito, hermano, específico, al atacar. Salmo 119, 147 y Salmo 135. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Salmos 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. En su palabra he esperado, ¿no? La espada a la que se hace referencia aquí es la machaira, en griego. Una espada corta, rutinariamente distribuida en el ejército romano. Aunque su alcance era menor que el de las otras espadas, esta arma permitía un rápido bloqueo y un rápido apuñalamiento. Se convirtió en el arma dominante en la antigua guerra romana.
dando a sus ejércitos una poderosa ventaja. Se podía mover mucho más rápido. La otra grande mientras sacando, ya el otro ya estaba ahí, de una, ¿no? Imagínense, hermanos. ¿Cuánto más la palabra de Dios, hermano? Con esta es que vencemos nosotros al enemigo. El enemigo retrocede ante la palabra de Dios. Cuando enfrentamos las fuerzas espirituales de maldad en los reinos celestiales, nuestra arma de elección es la palabra de Dios. Jesús fue magistral en el manejo de esta arma. Lo vemos usando efectivamente la palabra de Dios varias veces mientras se enfrentaba al diablo en el desierto. Y lo vimos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él? Él conocía la palabra de su Padre. Escúcheme bien, conocía la palabra de su Padre, por eso la podía dominar en su contexto. Una de las armas de Satanás para desviar al creyente es sacar por fuera de contexto la palabra de Dios. Por fuera del contexto, por eso existe el evangelio de la prosperidad. ¿Verdad? Gente que saca fuera de contexto, por eso existe tantas falsas religiones, hermanos, tantas sectas. Pero Jesús sabía muy bien cómo poner la palabra en contexto. ¿Qué utilizó Satanás para tentar a Jesús? Sacando la palabra fuera de contexto. Pero Jesús le respondía poniéndola en contexto. Amén. Entonces es bien importante eso. No se desvíe la sana doctrina tomando versículos fuera de contexto. Tienes que saber muy bien cómo manejar la palabra de Dios con precisión, dice la palabra. Entonces vemos ahí Lucas 4:4, 8 y 12, por favor. Lucas 4:4, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Y luego Satanás se apartó. ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios es una espada. Es la ofensiva nuestra, hermano. Nos ayuda a ir a la ofensiva. Este hecho nos muestra la importancia de no solo tener una Biblia, sino también de conocer su mensaje. La espada del Espíritu no te hará ningún bien si no sabes lo que dice. En 2 Timoteo 2:15 Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, literalmente traza bien la palabra de verdad. Traza bien la palabra de verdad, respeta sus contextos. Es bien importante nosotros manejar bien la palabra de verdad para presentarnos aprobados con diligencia en la batalla espiritual. Cuando tomamos la palabra de Dios, tomamos de hecho tendiendo una espada al Espíritu. En la batalla usamos una espada para empuñar el escudo de la fe y la otra esgrimimos la espada del Espíritu. Ambos implementos están fuertemente conectados con la palabra de Dios. Esta para defender a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta, ¿para qué, hermanos? Esta para ir y atacar, ¿sí? Con la palabra de Dios. Con esta derribamos todo argumento que levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Ambas van de la mano con la palabra de Dios. Y hasta ahí llegamos nuestro estudio, hermanos, acerca de la armadura de Dios. ¿Qué vimos? Vimos las piezas de la armadura del creyente cristiano. Vimos la primera, que era el cinto de la verdad. La segunda era la coraza de justicia. La tercera, el calzado del evangelio. La cuarta, el escudo de la fe. La quinta, el yelmo de salvación. Y la sexta y última pieza, la espada del Espíritu. Esas son las piezas de la armadura de Dios. Más adelante Brel va a hablar acerca de la oración. La oración es tan indispensable, hermanos, para la batalla espiritual, para que toda la armadura pueda ser utilizada por medio del poder del Espíritu y no según nuestra carne. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la armadura que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por ilustrarnos a través de esta metáfora, Señor, de
del soldado romano, de cómo nosotros debemos estar armados para la batalla espiritual. Oramos por nuestros hogares, Señor, nuestros matrimonios, como lo decía Efesios capítulo 6 al principio. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo, Señor, para no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos a andar contigo según el Espíritu y no embriagándonos con vino, que hay disilusión, Señor, sino que seamos renovados nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a conocer bien tu palabra, para que podamos emplear bien el escudo de la fe y también la espada, que es la palabra de Dios. Protege nuestros pensamientos, Señor, el yelmo. Ayúdanos a tener el cinto de la verdad junto, Señor, y la coraza de justicia igualmente, estando seguros de quién hemos creído, Señor, para que podamos estar firmes y el enemigo no gane ventaja o terreno sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestras iglesias, sobre nuestros trabajos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.